Mireya Gali, ella es la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Mira, ahora sí me salió. Digo que Sí, es sí. cacofónico el nombre, me cuesta mucho trabajo modular la voz. Mireya, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Y bueno, pues encantada de estar aquí y poder platicar un ratito. Escuchaba la charla que tuviste hace algunos minutos con los compañeros que nos anteceden en los micrófonos de Radio FM. Y bueno, dabas cuenta de, pues yo no sé si es una batalla, es una defensa o es una justificación de la subsistencia de lo que conocemos nosotros como los institutos electorales de los estados, OPLES, organismos públicos locales electorales. Pero para que nos entendamos, los institutos electorales de los estados, que entiendo es lo que la reforma federal propone desaparecer. ¿Esto es así? ¿De sencillo como lo plantea? De sencillo y de triste, porque en toda la reforma que presentó el Ejecutivo, toda la reforma electoral, nosotros estamos en el quinto transitorio, o sea, ya estamos al final de lo que propone la reforma, y ahí en un párrafo, de un plumazo, desaparecen los OPLES, sin dar más razón. Y bueno, pues lo que también es muy preocupante es desaparecen a los OPLES, pero tampoco dan una propuesta, tampoco dan una alternativa. Quiero entender que la desaparición de estos institutos locales estarían recayendo en el control de las delegaciones del INE, por ejemplo, que tenemos hoy en el estado. Más o menos así se plantea el esquema. En la reforma no viene absolutamente nada de eso, porque incluso esas delegaciones del INE, que también hacen un trabajo muy importante, tampoco están contempladas en la creación del famoso INEC. Y nada más la idea general, cuando acabas de leer la reforma, habla única y exclusivamente de un órgano concentrado en el centro, o sea, nada que ver con la federalización, todo concentrado en el centro, y no habla tampoco de las delegaciones. Eso llevaría, mira, esta reforma está planteada así como lo pone Mireya, en términos sumamente generales y abiertos. Requeriría de una ley reglamentaria. O sea, no podría funcionar. Así como está planteada, sería inviable, operativamente inviable. Porque ¿qué vas a hacer? Simplemente entregarle, como ya lo propuso el presidente, todos los infraestructura, recursos, cuentas de banco, todo al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y que de ahí se genere una redistribución de recursos. O sea, ¿qué va a pasar con las siguientes elecciones? Las siguientes elecciones en las que ya tendría, las del año que viene sigue, o sea, no desde el 28, ¿no? Los 27, sino las siguientes elecciones que haya locales. ¿Qué va a pasar? Pues yo lo veo muy preocupante, porque el Instituto Nacional Electoral, junto con todos los organismos electorales que trabajamos en conjunto con ellos, tenemos un nivel de credibilidad con la ciudadanía muy importante en este momento. A pesar del discurso en contra que se está manejando actualmente. A pesar del discurso en contra y a pesar de el juego de encuestas que están manejando. Las encuestas son muy bonitas, soy física, son muy bonitas porque les puedes dar la interpretación que tú quieras. Entonces ahorita están manejando una encuesta en donde dice que el 99% de la gente está a favor de que desaparezcan los consejeros y el INE y demás. Sí, lo que no dicen es que ese 99% pertenece al 27% de la población que está a favor de que desaparezca el INE. O sea, no hablan del 63% que está a favor del INE. De ese no hablan. Entonces, bueno, tú puedes manejar las encuestas un poco como quieras. Y luego hay otra encuesta también muy interesante. Hace 2 meses se hizo la encuesta para ver la credibilidad de las instituciones. Es una encuesta que la hacen de manera periódica, incluso diferentes medios, no solo el INE. Y el INE siempre aparece entre los 5 primeros lugares, incluyendo al presidente, tengo que decirlo. El presidente está en el... O sea, instituciones con credibilidad. Instituciones con credibilidad, ¿no? ¿Qué son? Y el primer lugar son las universidades públicas, son las que encabezan eso. En segundo lugar, el ejército, que eso es muy importante. En tercer lugar, ahora sí no me voy a acordar, pero en cuarto lugar está el INE y en quinto lugar está el presidente. Entonces, son datos muy importantes. Hace 2 meses el INE aparecía con un 62% de credibilidad y confianza, y
después de todo lo que se ha llevado a cabo en los medios y toda la información que nos han dado la oportunidad de vertir, porque eso es lo que ha sucedido, esa credibilidad creció al 72%. O sea, se ganaron 10 puntos a partir de que la ciudadanía entendió cuál era la función de estos organismos electorales y el papel tan importante que juega dentro de la sociedad. Ponnos un ejemplo, ¿no? De qué es lo que hizo el INPEPAC en estas elecciones que acaban de suceder, ¿no? ¿Hasta dónde llega el alcance? ¿De qué tanto se tiene que encargar? Mira, estas elecciones fueron muy complicadas y fueron muy atípicas porque, bueno, pues estábamos trabajando con 23 partidos políticos. Bueno, habla bonito del sistema democrático porque te da la oportunidad de que si cumples con las condiciones, puedes generar un partido político. Ahora hay que mantenerlo, porque posterior a eso, bueno, pues ahora tenemos que liquidar a 11 partidos políticos, ¿no? Que no alcanzaron el porcentaje. Pero bueno, desde la creación de los partidos políticos, después el registro de las candidaturas, fueron más de 8,000 candidaturas que se registraron. Y el INPEPAC, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Pues revisar que se cumpliera el tema de paridad, de que no solo paridad vertical, sino paridad horizontal. ¿Qué quiere decir? Que los partidos políticos tenían la obligación de, en los 33 municipios, poner la mitad de presidentas municipales, obviamente mujeres, y la mitad hombres. Y luego la paridad vertical, en donde en la lista van uno y uno. Y bueno, todo esto se tuvo que estar vigilando. Obviamente en el proceso hay quien renuncia, quien se va, quien no cumple con las características que debe de cumplir. Hacer todas las sustituciones. Bueno, todas esas revisiones las hace el INPEPAC. Llegamos al día de las elecciones. En el día de las elecciones nosotros ya capacitamos a más de 900 personas que son los CAES, que son los que están ahí cerca de las elecciones para auxiliar en un momento dado a la gente que está en casillas. Ellos no meten las manos, pero si hay alguna duda de cómo contar o una boleta que está mal tachada, si se considera como voto nulo, como todas esas pequeñas cosas que se dan en la elección, está todos estos CAES, pero te estoy hablando de 2 meses en donde se tuvieron que reclutar a la gente y capacitarla para llevarla. Llega el día de la jornada electoral y entonces echamos a andar el PREP. El PREP para mí es muy importante, es el programa de resultados preliminares. Como lo dice su nombre, son preliminares, no es la votación final, no se califica ahí la elección, pero es una válvula de escape. Estamos hablando de que en una elección tenemos 3 meses de una tensión bárbara, que esa baja a todos niveles de la sociedad. Entonces, cuando tú tienes el PREP unas cuantas horas después de que cerraron las casillas, tú ya ves cuáles son las tendencias. Entonces, bueno, los que van ganando, pues están muy contentos, y los que están perdiendo, bueno, pues ya le bajan Van asimilando. al tema. Entonces, es una válvula de escape muy importante. Y a partir de ese momento, pues entonces ya viene la evaluación, la validación de esa elección ya para llegar a la calificación. Posterior a eso, hay una apertura. En el sistema considera la apertura de, si yo no estoy de acuerdo como ciudadano, como partido político, yo puedo meter un recurso y yo puedo quejarme y reclamar lo que está sucediendo, ya sea por un tema de violencia o por un tema de que hicieron trampa, con las evidencias correspondientes, y para eso tienes el tribunal estatal electoral. Ese también está en juego, ese también está en el proceso de desaparición. Sin embargo, la Sala Superior está muy contenta con la existencia de estos tribunales porque ellos ya hicieron un análisis numérico y del 100% de los casos, de las impugnaciones y recursos que llegan a los tribunales, el 70% se resuelve en el Estado. Y solo el 30% sigue su curso ya para instancias superiores. Por otro lado, bueno, desaparecer, por ejemplo, el caso de los tribunales, y nos podemos imaginar una elección presidencial en donde tenemos algún problema con una presidencia municipal.
no están de acuerdo con los resultados de la presidencia municipal. Entonces llega la impugnación a nivel nacional, pero el nacional evidentemente está tratando las impugnaciones, vámonos por orden, primero de los presidentes, luego de los senadores, luego de los diputados, cuando van a atender las impugnaciones y los problemas que pudieran surgir no, bueno, Xochocotla es este municipio indígena, ese no llega hasta allá, pero llega después, pero casos, llega, ¿no? pero no. Son casos demasiado específicos, tan locales, que costaría trabajo, lógicamente, de entender. Hablábamos, Marco y yo, antes de que llegaras, amiga, que se ha criticado mucho el tema electoral por la sobrereglamentación, y lo cual nos ha llevado mucho a la interpretación de las autoridades, desde quien organiza hasta que califica y hasta que juzga. Y creo que eso es lo que ha causado mucha molestia en un momento dado en los actores que participan. Pero creo que por ahí es donde debiese ir la reforma, no en una reconformación tan grave como la que estamos escuchando ahora. Fíjate que sí estoy completamente de acuerdo. Yo en lo particular, mi formación, yo soy física de formación y luego tengo una especialidad en comunicación y una maestría en educación, ¿no? Siempre he estado metida en temas de política y yo participo como ciudadana, tratando de rescatar esa esencia que tenía desde que se creó el Instituto Federal Electoral, en donde el Instituto Electoral tenía que tener la presencia directa de la ciudadanía. ¿Y por qué te lo comento? Porque a mí me da mucho trabajo, yo tengo que estar estudiando todo el día, porque por todo este tema de la reglamentación. Pero también tiene un poco que ver con la certeza y la confiabilidad que tú le vas a dar a los ciudadanos. Si está escrito, si ya hay una sentencia, si ya hay algo, ya hay un camino trazado, ya sabes qué respuesta le vas a dar. Y no va a ser una respuesta que se te ocurre en ese momento, sino ya hay una regla. Y esto también tiene mucho que ver con la desconfianza, porque en las encuestas que les estaba comentando, por un lado, la gente confía en el INE, pero desconfían terriblemente de los partidos políticos. Yo siempre he dicho, Mireya, que desafortunadamente en México, y lo he comentado varias veces, Marco, somos más producto de nuestra desconfianza que de la democracia. O tenemos una democracia basada en la desconfianza. Adelante, por favor. Sí, efectivamente. Ahora, hay en todo este tema hay un problema de concentración de el control de la operación de los órganos electorales. Ese es un tema muy de fondo, porque durante muchos años lo que se buscó, muchas décadas, se buscó quitarle el control a los gobiernos, sobre todo los poderes ejecutivos, tanto al federal como a los locales, el control de las elecciones. Antes de que existieran estos órganos, se formaba una comisión, así se llamaban, eran comisiones, que, pues, ¿quién designaba a los miembros de las comisiones? El gobernador. ¿Quiénes eran? Pues sus cuates. ¿Qué interés iban a defender? Pues los suyos, ¿no? ¿A qué partidos iban a? Pues se estaba todo bien controladito, ¿no? Esa era la realidad. Por eso nuestro país no pasaba el sedazo, el filtro, para calificar como un país democrático plenamente, ¿no? No éramos considerados democráticos. Esa es la realidad, ¿eh? Hasta el año 2000, México en los rankings internacionales no era considerado un país democrático. Todavía Aaron Breitbart hizo Modelos de Democracia, un gran libro sobre estudios comparativos de sistemas políticos. 36 democracias, las mejor calificadas del mundo en ese momento, en el 2000, y México todavía no estaba clasificado como democrático. Por ejemplo, bueno, parte de que lográramos llegar a eso, toda la otra parte, es toda esa reglamentación, partido, sistema, financiamiento, todo, es que se le quitara el control. Se le quitara el control a los gobiernos de las elecciones. Se logra hacer que desaparezcan los institutos y los tribunales locales, sería un retroceso enorme. O sea, volveríamos a los 60s. ¿Sería retroceso, Mireya? Totalmente, porque además es... La reforma te plantea un escenario exactamente igual al que había en el 88, y hay que recordar que esas elecciones del 88 fueron las más cuestionadas en el país. Fue terrible lo que pasó en el 88, no hubo certeza, el presidente llegó sin ninguna legitimidad
realidad había había una inquietud social terrible y de verdad el planteamiento es regresar a ese esquema. Y bueno, estuvimos al borde de una revuelta social cuando toma posesión Carlos Salinas de Gortari. O sea, estamos al borde de una guerra civil. Hay otro tema que abordábamos, Mireya, que esta reforma electoral se propone o se hace sentir hacia la sociedad bajo un discurso de acabar con la corrupción. Y esto, por supuesto, polariza las inquietudes. Un Ulises Bravo va a hacer campaña, yo no sé en calidad de qué, y cuando se refiere a las OPLES, o sea, a los institutos locales, es porque no sirven, es porque hay mucho dinero, es porque se gasta la lana, todo lo que conocemos. Y esto repercute en muchas partes de la República, o sea, son corruptos, y los consejeros del INE son corruptos. Eso es lo que nos están vendiendo, pues hay que desaparecerlos. Claro, fíjate que la narrativa que pegó, sí, porque finalmente es una narrativa, llama mucho la atención porque escuchas en campaña cosas que ni siquiera dice la reforma o tergiversan lo que dice la reforma, como el caso de los diputados, que eso ya lo he comentado. Y sí está el tema de que los organismos públicos salen muy caros y nos vamos a ahorrar 24,000 millones de pesos. Bueno, la primera pregunta que ahorita está en el aire es, ¿y cuánto nos costaría no tenerlos? Pensando en un organismo central, pues entonces tienes que desplazar a la gente, tienes que desplazar a los especialistas. Entonces, además de armar la misma estructura, porque tienes que atender a todos los millones de mexicanos a uno por uno, pues les tendrías que pagar los viáticos, les tendrías que pagar pues todos los servicios que ellos requirieran mientras estuvieran en las diferentes entidades. Estamos hablando de 32, o sea, no estoy hablando nada más del caso de Morelos. Y sobre el costo también creo que es una narrativa que está mal manejada. Yo acabo de hacer unos cálculos con respecto al presupuesto que hubo en el estado de Morelos y el presupuesto que nos dieron a nosotros, y bueno, nosotros costamos el 0.1% del presupuesto de Morelos. O sea, creo que mucho daño no le estamos haciendo a Morelos. Sin embargo, pues sí les estamos garantizando en procesos de esta índole, les estamos garantizando paz social y les estamos garantizando que la sociedad está avanzando de manera adecuada. Y ahora, entre las cosas, porque cada vez nos dan más atribuciones, o sea, no acaba nada más en el proceso electoral, cada vez tenemos más atribuciones. En el tema de las comunidades y los municipios indígenas, nosotros no nos metemos en sus usos y costumbres, en sus asambleas, en las cosas que ellos deciden, no nos metemos, pero sí hemos sido más de una vez árbitros y acompañantes en sus procesos, y eso abona de manera sustantiva a la gobernabilidad del Estado. Son cosas que no se valoran y es muy difícil ponerlas en pesos y centavos, y es un trabajo que estamos haciendo y la gente va y nos busca. O sea, estas comunidades que no tendrían ni siquiera que acercarse al INPEPAC, van y nos buscan y nos piden de favor que los acompañemos. Porque hay credibilidad. Claro. Y para que una comunidad indígena crea, eso sí cuesta trabajo. ¿Qué porcentaje de incremento tienen para el 2023 el INPEPAC? Mira, en principio nos fue bien, no puedo decir otra cosa, sí nos fue bien. Prácticamente me duplicaron el presupuesto, pero bueno, también te voy a decir, el año pasado no hubo presupuesto. Ni el antepasado. ¿Por qué no? Entonces... Están con el del 2019. Con el del 2019, que no fue año electoral. Entonces me dieron 50 millones de pesos para el presupuesto. Claro, en el año 2019 no estaban llevando a cabo... Siempre y cuando el gobierno del estado no vete el presupuesto. Bueno, exacto. De acuerdo a la ley le quedan 9 días para publicarlo, ¿no? Sí, la verdad es que todos los días en la mañana cuando abres los ojos dices, ¿y qué va a pasar hoy? Mireya, pues digo, esto es para abarcar muchos programas. Gracias por tu presencia. El debate inicia
el secretario de Gobernación ya dejó entrever que hay priistas y panistas que están en estas negociaciones, encrispó de nueva cuenta el ambiente político, pero él está en su tarea. También lo comentamos, está haciendo su chamba y ustedes la suya. Me dices que ustedes van representándose en los estados como parte de una asociación de organismos electorales. Esto es muy importante. Sí, es muy importante y además, aprovechando el comentario que acabas de hacer de que el secretario de Gobernación está haciendo su tarea, es la primera vez en la historia de México que una reforma electoral emana del Ejecutivo. Históricamente, sí, lo habíamos comentado, todo de las oposiciones. ha salido de las oposiciones, Lógico, claro. que es en donde realmente se detecta dónde están las fallas y dónde hay que reforzar. Y esta vez lo estamos haciendo Sí, completamente. ¿dónde hay que al abrir revés. la puerta, no? Exacto. Gracias por tu presencia, Mireya. Muchísimas gracias. Ella es Mireya Gali, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC. Regresamos.